El sol se estaba poniendo sobre Dusty Creek, un pequeño y polvoriento pueblo del viejo oeste, y las sombras de las casas de madera se alargaban sobre la calle principal. Entre el murmullo de la gente y el ruido de las ruedas de los carromatos, se escuchaba un zumbido de burlas y risas maliciosas. Tomás, un joven ranchero de cabello oscuro y mirada tímida, caminaba con paso vacilante, tratando de mantener la cabeza erguida mientras sus botas levantaban polvo a cada paso. Su corazón latía con fuerza, no por el calor del día, sino por la vergüenza que sentía. Hace apenas unas horas, Tomás había sido humillado públicamente. Durante un duelo que involucraba a algunos de los hombres más temidos del pueblo, había decidido mantenerse al margen, sin participar en la confrontación que, según todos, definía el honor de un hombre. El resultado fue inmediato, su reputación quedó manchada. Los hombres del pueblo no perdieron tiempo en señalarlo y mofarse de él. «Mira el valiente Tomás», gritó Hank, uno de los burladores más ruidosos, señalándolo con el dedo y provocando carcajadas a su alrededor. «¡Qué cobarde! Ni siquiera levantaste un dedo cuando los hombres verdaderamente valientes arriesgaban la vida». Tomás apretó los dientes, pero no respondió. Cada palabra era como una daga clavándose en su orgullo, y cada carcajada de los espectadores era un recordatorio de su fracaso ante la comunidad. La humillación pública le quemaba el rostro y le hacía desear poder desaparecer entre la polvareda del camino. Sabía que cualquier intento de justificar su decisión solo aumentaría las risas. «Deberías colgarte del poste de la plaza para que todos vean tu vergüenza», agregó Sam, un vaquero fornido con cicatrices en el rostro, burlándose de su torpeza. «Así al menos nos divertiríamos un poco más». La multitud se agitaba, algunos lanzando comentarios sarcásticos, otros simplemente observando el espectáculo, entretenidos por la miseria de Tomás. Sentía que su mundo se estrechaba con cada palabra, que su vida en Dusty Creek había quedado marcada para siempre por la burla. Por un instante, pensó en huir, dejar el pueblo y desaparecer entre las colinas, pero algo dentro de él se negaba a ceder tan fácilmente. En ese momento, apareció Jake, un forastero de apariencia tranquila, montando un caballo negro que parecía absorber la luz del sol poniente. No era un hombre que llamara la atención con gritos ni exhibiciones de fuerza. Al contrario, su mirada calmada y su andar pausado transmitían una seguridad silenciosa que contrastaba con el caos del momento. Los burladores, entretenidos en su diversión, apenas notaron su llegada al principio, pero la presencia de Jake pronto captó la atención de algunos. Su postura relajada, la manera en que observaba la escena sin intervenir ni alabar a nadie, despertaba una mezcla de curiosidad y respeto. Tomás, por su parte, sintió un alivio momentáneo. La calma de Jake era como un ancla en medio de la tormenta de burlas. No ofrecía consejos ni palabras de consuelo, simplemente estaba allí, como un testigo silencioso de su humillación. En algún lugar dentro de él, Tomás empezó a preguntarse por qué aquel forastero no se dejaba llevar por la diversión, ni por la violencia verbal de los demás, ni por la rutina de un pueblo que celebraba la humillación de quienes eran percibidos como débiles. Mientras la tarde avanzaba, las burlas continuaban, pero ahora con un matiz diferente. La presencia de Jake, tranquilo y sereno, comenzaba a perturbar el efecto que los burladores buscaban crear. Algunos de los espectadores empezaban a mirar de reojo al vaquero, preguntándose qué secretos podría esconder un hombre que no necesitaba imponerse para hacerse notar. Tomás respiró hondo y, por primera vez en horas, sintió un hilo de determinación nacer en su interior. La vergüenza seguía allí, pesada y punzante, pero ya no lo paralizaba por completo. La pregunta que ahora rondaba su mente era clara. ¿Podría aprender de aquel hombre tranquilo? ¿Podría encontrar la manera de enfrentar las burlas y reclamar, no con violencia, sino con dignidad, el respeto que le habían arrebatado? Con el polvo arremolinándose alrededor de sus botas y el sol cayendo detrás de los edificios de madera, Tomás supo que ese día marcaría el inicio de algo más grande que él mismo. Un viaje para demostrar que el verdadero valor no siempre se mide con armas o con gritos, sino con calma, decisión y quizás la influencia silenciosa de un vaquero que llegaba a Dusty Creek sin hacer ruido, pero dejando una impresión imborrable. La llegada de Jake al pueblo no pasó desapercibida. Mientras el sol terminaba de ocultarse detrás de las colinas, su figura tranquila se movía entre la multitud como si perteneciera al paisaje mismo. La gente de Dusty Creek estaba acostumbrada a los forasteros ruidosos y altaneros que buscaban causar impresión con pistolas y bravatas. Pero Jake era diferente. No llevaba sombrero exagerado, ni botas adornadas con hebillas de plata, ni hablaba en voz alta para que todos lo escucharan.
Simplemente cabalgaba con calma y miraba a su alrededor, evaluando sin juzgar. Los burladores de Tomás, sin embargo, no tardaron en notar que la llegada del forastero era un pequeño obstáculo a su diversión. Habían planeado pasar la tarde humillando al joven ranchero, y ahora algo en la presencia de Jake interfería con su espectáculo. Hank, el más ruidoso de ellos, frunció el ceño y murmuró a su grupo: ¿Quién diablos cree que es ese tipo? No hace nada y ya todos lo miran. Sam, el vaquero fornido, soltó una carcajada burlona y respondió: Tranquilo, Hank, no importa quién sea. Hoy nos vamos a divertir. Aún tenemos a nuestro cobarde favorito frente a nosotros. Fue entonces cuando surgió la idea de la apuesta. Uno de los hombres, intentando impresionar al resto y reafirmar su autoridad, propuso un desafío. Aquel que lograra intimidar a Tomás lo suficiente como para hacerlo huir, recibiría una recompensa en efectivo. La propuesta fue recibida con aplausos y risas, y la idea de una apuesta añadió un nuevo nivel de tensión. La gente del pueblo, siempre ávida de entretenimiento, se reunió alrededor, ansiosa por ver quién sería el vencedor y cómo reaccionaría Tomás. «Vamos a ver si este cobarde tiene un gramo de valor», gritó Hank señalando al joven. «Si huye, todo el mundo verá que no es más que un inútil». Tomás tragó saliva y sintió un nudo en la garganta. Cada ojo en la plaza estaba sobre él, y la perspectiva de huir parecía más tentadora que nunca. Sin embargo, algo cambió cuando notó la mirada de Jake. El forastero no emitía juicios ni se reía. Simplemente observaba. No había desprecio ni emoción en sus ojos, solo un silencio que parecía decir: «Vamos a ver qué haces con esto». La apuesta se formalizó. Los burladores se acercaron a Tomás, lanzándole burlas y palabras afiladas, intentando provocarlo de todas las maneras posibles. Algunos amenazaban con empujarlo, otros hacían gestos exagerados de desdén. Pero Tomás, en lugar de ceder al miedo, comenzó a notar algo diferente: la serenidad de Jake. Mientras los demás gritaban y gesticulaban, Jake permanecía en silencio, dejando que los acontecimientos se desarrollaran sin intervenir, como si confiara en que Tomás podía enfrentar la situación por sí mismo. Un murmullo recorrió la multitud. «Ese vaquero no hace nada y aún así parece que manda». La simple calma de Jake tenía un efecto inesperado. Los burladores comenzaron a sentirse incómodos. Sus gritos, antes tan dominantes, ahora sonaban exagerados y vacíos frente a la indiferencia de alguien que no se dejaba impresionar. Entonces, ocurrió algo sorprendente. Tomás, inspirado por la presencia de Jake, enderezó la espalda. No dijo palabra, pero su postura cambió. Por primera vez la burla no lo paralizó. Su miedo comenzó a transformarse en determinación. Los burladores no podían entenderlo. El chico que consideraban un cobarde ahora parecía medir cada movimiento con firmeza. Jake hizo un pequeño gesto con la mano, apenas perceptible, como si señalara que Tomás podía confiar en sí mismo. Ese simple acto, silencioso y discreto, tuvo un efecto profundo. Tomás comprendió que no necesitaba gritar ni pelear para demostrar su valor. Solo debía mantenerse firme, respirar hondo y afrontar la situación con control. La multitud contuvo la respiración mientras el joven ranchero miraba a sus burladores, sin huir ni titubear. La tensión crecía y, por primera vez, la balanza del poder parecía inclinarse hacia él. La apuesta que los hombres habían organizado para humillarlo estaba en peligro de fracasar, y su fracaso dependía ahora de su propia calma y determinación. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían, Jake permaneció allí, montado en su caballo, una figura silenciosa y firme. Su simple presencia era un recordatorio de que el verdadero coraje no siempre necesitaba ruido ni violencia. Tomás respiró profundamente y se preparó para enfrentar el desafío, sabiendo que, con calma y decisión, podría cambiar el curso de la historia de esa tarde en Dusty Creek. El pueblo de Dusty Creek parecía haberse detenido mientras los burladores se preparaban para su siguiente maniobra. El aire polvoriento del atardecer estaba cargado de murmullos y expectación. La multitud se agolpaba frente a la plaza, algunos apoyados en los postes de madera, otros sentados en barriles o sobre las cajas de mercancías, ansiosos por presenciar cómo el joven Tomás enfrentaría la humillación que parecía inevitable. Hank, con su ceño fruncido y una sonrisa burlona, avanzó hacia Tomás con paso decidido, levantando una mano como si fuese a señalarlo ante toda la gente. Su objetivo era claro: provocarlo, hacerlo reaccionar de manera vergonzosa, o mejor aún, lograr que huyera. «¿Qué pasa, Tomás?», gritó Hank, exagerando cada palabra. «¿Se te olvidó cómo se enfrenta un hombre? ¿O es que tu valor se esconde bajo esas botas viejas?»
Sam, el vaquero fornido, se acercó por el otro lado, haciendo crujir las tablas del suelo con cada paso. Los burladores rodeaban a Tomás como lobos, cada uno tratando de superarse en la intensidad de sus insultos. La multitud reía y murmuraba, anticipando que Tomás finalmente cedería a la presión. Pero algo estaba cambiando. Mientras los burladores se deleitaban en su juego de provocación, la calma de Jake permanecía intacta. Él no intervenía, no gritaba, no amenazaba, simplemente observaba desde un lado, montado en su caballo negro, su mirada tranquila y confiada evaluando la escena con precisión. La serenidad de Jake actuaba como un contraste silencioso que empezaba a alterar la dinámica de poder en la plaza. Tomás, notando la presencia del forastero, respiró hondo y sintió como una chispa de determinación encendía su interior. Cada burla, cada comentario sarcástico, ya no lo aterrorizaba de la misma manera. En lugar de agacharse o responder con ira, mantuvo la cabeza erguida y los hombros firmes. La tensión se acumulaba, pero ahora era diferente. Ya no estaba solo. Y aunque Jake no le hablaba ni le daba órdenes, su mera presencia le ofrecía un ejemplo de cómo la calma podía convertirse en fuerza. «Vamos». «Ah, cobarde», dijo Hank acercándose aún más. «Una sonrisa, un gesto, lo que sea. Haznos reír una vez más antes de huir». Tomás cerró los ojos por un instante y luego los abrió lentamente. Miró a sus burladores sin temor, midiendo cada palabra y cada movimiento. Su respiración era profunda y controlada, y con cada inhalación sentía que su nerviosismo disminuía. El silencio que Jake mantenía a su lado parecía darle permiso para actuar a su manera, sin la necesidad de violencia ni de palabras huecas. Los burladores, confiados en que su víctima finalmente rompería, intensificaron la provocación. Sam golpeó un barril cercano, haciendo que el ruido retumbara en la plaza. Otros comenzaron a reír y a gritar, aumentando la presión sobre Tomás. Sin embargo, cada gesto de burla encontraba ahora un muro de tranquilidad en él. No había miedo en sus ojos. Había una mezcla de concentración y decisión que sorprendía incluso a los espectadores más escépticos. Algunos habitantes del pueblo empezaron a cambiar de perspectiva. Entre las risas surgían susurros. «Mira, no parece tan débil como antes. ¿Ese chico realmente se mantiene firme?» La curiosidad comenzó a reemplazar la burla, y la sensación de control que Jake emanaba se filtraba en la percepción de los demás. Tomás decidió actuar de manera sutil, pero efectiva. Sin levantar la voz ni responder con insultos, dio un paso hacia adelante. Su movimiento fue simple, casi imperceptible, pero suficiente para demostrar que no iba a retroceder. La multitud contuvo la respiración. Los burladores intercambiaron miradas, sorprendidos por la inesperada firmeza del joven ranchero. La provocación, que antes parecía una tarea sencilla para humillarlo, comenzaba a volverse en su contra. Jake asintió apenas, un gesto casi imperceptible, como si reconociera la decisión que Tomás estaba tomando por sí mismo. Su ejemplo de calma silenciosa se había convertido en una guía para el joven, mostrándole que la verdadera fuerza no siempre residía en el grito o en la intimidación. Hank, al ver que Tomás no reaccionaba de la manera esperada, frunció el ceño y murmuró: «No puede ser. ¿Ese chico realmente no tiene miedo?» La provocación había alcanzado un punto crítico. Tomás ya no estaba nervioso. Estaba concentrado, evaluando la situación, listo para enfrentar cualquier ataque verbal o físico sin perder el control. La dinámica había cambiado. Lo que empezó como un juego de burlas y humillación ahora se transformaba en un enfrentamiento silencioso donde la calma y la confianza emergían como las armas más poderosas. Mientras la noche caía y las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre Dusty Creek, la plaza estaba envuelta en una tensión expectante. La provocación continuaría, pero Tomás ya no era el mismo joven temeroso de antes. Había dado el primer paso hacia la transformación. Aprender que la serenidad, inspirada por alguien como Jake, podía ser más fuerte que cualquier grito, burla o amenaza. La tensión en Dusty Creek no había disminuido desde la provocación. La plaza, iluminada por los últimos rayos de sol, se había convertido en un escenario improvisado donde todos los ojos estaban sobre Tomás. La calma de Jake seguía siendo un contraste silencioso con el bullicio de los burladores, y su sola presencia parecía infundir confianza al joven ranchero. Fue entonces cuando Sam, el vaquero fornido, sugirió algo más extremo. Con una sonrisa burlona y una chispa de desafío en los ojos, planteó la primera prueba: atravesar el corral de los toros enfurecidos que se encontraba detrás del establo principal. Los animales habían sido provocados previamente y ahora se movían inquietos, bufando y golpeando el suelo con fuerza. «Vamos a ver si nuestro valiente Tomás es realmente un hombre», dijo Sam,
señalando el corral con una mano temblorosa de emoción. Si atraviesa ese corral sin perder la compostura, bueno, quizá todavía tenga un poco de dignidad. La multitud murmuró, entre asustada y emocionada. Nadie había intentado algo así antes. Los burladores estaban seguros de que Tomás fallaría, y la idea de verlo huir o ser derribado por un toro era demasiado tentadora para ignorarla. Tomás, sin embargo, respiró hondo y miró el corral. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, pero su mente se centraba en la calma de Jake, que seguía allí, observando en silencio, como si dijera, «Puedes hacerlo. Solo necesitas mantenerte firme». El corazón de Tomás latía con fuerza, pero esta vez no era miedo, era determinación. Dio un paso hacia adelante y luego otro, sintiendo el suelo polvoriento bajo sus botas. Los toros bufaban y se agitaban, levantando pequeñas nubes de polvo. Las multitudes contuvieron la respiración mientras el joven se acercaba al corral, consciente de que cualquier movimiento en falso podría costarle caro. Jake hizo un gesto sutil con la mano, indicándole que avanzara sin prisa, que controlara su respiración y cada paso. No había gritos, no había órdenes, solo la confianza silenciosa que Tomás absorbía como un aprendizaje práctico. Su determinación se fortaleció. Ya no se trataba solo de demostrar valor a los burladores. Se trataba de superar su propio miedo, de aprender que podía enfrentar cualquier desafío con calma y decisión. Al entrar en el corral, el primer toro lo miró con curiosidad y desdén. Tomás avanzó lentamente, evitando movimientos bruscos que pudieran provocar al animal. Cada paso era medido, consciente de su entorno y de la fuerza de los toros a su alrededor. La multitud murmuraba nerviosa, sorprendida por la compostura del joven. Nadie esperaba que alguien pudiera atravesar aquel corral sin perder la cabeza, y mucho menos sin recurrir a gritos o golpes. Uno de los toros se acercó, resoplando y levantando las patas delanteras, intentando intimidarlo. Tomás se detuvo un instante, manteniendo la calma, y luego continuó, moviéndose con seguridad y confianza. Los animales parecían reconocer la determinación en sus movimientos. Ninguno intentó embestirlo directamente. La lección de Jake, aunque silenciosa, había funcionado. La calma frente al peligro desarma incluso a los más feroces. Al salir del otro lado del corral, Tomás sintió una mezcla de alivio y orgullo. La prueba no había sido fácil, y su corazón aún latía con fuerza, pero había logrado algo más que superar el miedo a los burladores. Había aprendido que la valentía no siempre se mide en gritos o violencia, sino en la capacidad de mantener la compostura cuando todo alrededor está en caos. La multitud quedó en silencio unos segundos antes de estallar en aplausos y murmullos de admiración. Algunos de los espectadores cambiaron sus susurros de burla por palabras de respeto. Incluso los burladores comenzaron a dudar. El cobarde que habían querido humillar acababa de demostrar algo que ellos no podían igualar. Jake bajó del caballo, caminó unos pasos hacia Tomás y asintió ligeramente, como confirmando lo que el joven había aprendido por sí mismo. No necesitaba palabras ni gestos grandilocuentes. Su simple reconocimiento silencioso era suficiente para reforzar la confianza recién ganada de Tomás. Por primera vez en horas, Tomás sintió que no estaba solo. La presencia tranquila y firme de Jake le había mostrado un camino diferente. Enfrentar los desafíos con serenidad y control podía ser más poderoso que cualquier grito o demostración de fuerza. Había pasado la primera prueba, pero sabía que vendrían más desafíos. Sin embargo, esa sensación de triunfo era un recordatorio claro de que el verdadero valor se cultivaba desde el interior y que con calma y determinación podía superar cualquier obstáculo que la vida le pusiera delante. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, el polvo del corral se asentaba lentamente y la plaza se llenaba de un murmullo renovado. La historia de Tomás y su primera prueba acababa de comenzar, y la influencia silenciosa de Jake apenas empezaba a hacerse notar en Dusty Creek. Mientras la multitud se dispersaba lentamente del corral, el murmullo sobre la hazaña de Tomás comenzaba a recorrer el pueblo como un fuego silencioso. Los espectadores comentaban en voz baja, sorprendidos por la valentía que el joven había demostrado frente a los toros enfurecidos. Sin embargo, en medio de ese bullicio, otra figura empezaba a ocupar la atención de algunos vecinos. Jake, el vaquero forastero que había permanecido tranquilo durante todo el desafío. El simple hecho de que Jake hubiera observado sin intervenir y de manera calmada la primera prueba de Tomás despertó la curiosidad. La gente comenzó a preguntarse quién era aquel hombre que no se inmutaba ante burlas, apuestas y toros enfurecidos. Un hombre cuya calma parecía irradiar respeto y autoridad. Pronto, los rumores comenzaron a surgir,
desbordando la imaginación de los habitantes de Dusty Creek. «Dicen que ese tipo», murmuró un viejo granjero a otro, mientras apoyaba los codos en la cerca del corral, enfrentó a toda una banda de bandidos que tenían más pistolas que estrellas en el cielo y salió ileso. «Yo escuché algo diferente», respondió la otra voz, femenina y curiosa, que salvó un rebaño de vacas robadas que los ladrones habían dejado abandonado en la llanura, sin que nadie más se atreviera a acercarse. Cada historia parecía más increíble que la anterior. Algunos afirmaban que Jake nunca había perdido un duelo, que podía disparar a un objetivo a 100 metros sin siquiera pestañear, que había domado caballos salvajes que ningún otro jinete podría controlar. Otros, más escépticos, decían que eran solo exageraciones de los habitantes del pueblo, que los forasteros siempre tenían historias misteriosas que los hacían parecer más grandes de lo que eran. Pero lo que nadie podía negar era la calma y seguridad que Jake emanaba. Cada paso, cada gesto silencioso, parecía contar una historia que nadie necesitaba escuchar con palabras. El hombre sabía lo que hacía, no temía nada, y no necesitaba demostrarlo con alardes. Esa percepción comenzó a cambiar la manera en que los burladores veían a Tomás también. Hank y Sam, que minutos antes se habían sentido dueños de la situación, empezaron a mostrar signos de inquietud. No podían entender cómo un simple observador podía tener tanto efecto en el comportamiento de Tomás. Cada gesto tranquilo de Jake parecía darle fuerza al joven ranchero, y eso les molestaba más que cualquier burla anterior. «Ese tipo», susurró Hank entre dientes, «me está haciendo sentir débil». «Sí, no hace nada y aún así», Sam lo interrumpió frunciendo el ceño. «Siento que estamos perdiendo control de esto». La reputación de Jake crecía a pasos agigantados mientras los rumores circulaban. No necesitaba intervenir en el corral ni en las provocaciones. Su sola presencia comenzaba a alterar la dinámica del pueblo. Tomás, aunque todavía joven e inexperto, se dio cuenta de que esta influencia silenciosa estaba de su lado. Comprendió que no se trataba de imitar la fama o las hazañas de Jake, sino de absorber la lección más importante. La verdadera fuerza no proviene de la violencia ni de la arrogancia, sino de la calma, la confianza y la decisión. Mientras los rumores se multiplicaban, algunos habitantes del pueblo comenzaron a reconsiderar su percepción de Tomás. Ya no lo veían solo como el joven tímido que había sido humillado. Ahora era un muchacho que había demostrado autocontrol frente a la presión y el peligro. La influencia de Jake había comenzado a elevar su estatus de manera silenciosa pero efectiva. Incluso los burladores más confiados empezaron a preguntarse si habían subestimado al joven ranchero. Las apuestas y las burlas, que hasta ahora habían sido simples entretenimientos para ellos, comenzaron a perder su efecto. La combinación de la primera prueba superada por Tomás y la presencia enigmática de Jake estaba cambiando la percepción del pueblo. El miedo y la burla cedían paso a la admiración y el respeto. Por la tarde, mientras el sol se ocultaba completamente, Jake permanecía cerca de la plaza, observando sin intervenir. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento de su caballo parecía transmitir a Tomás que él podía manejar cualquier situación con determinación y calma. Y Tomás, consciente de ello, sentía cómo su confianza crecía con cada minuto que pasaba. Los rumores sobre el forastero no solo fortalecían la imagen de Jake, sino que también servían como un espejo para Tomás. Mostraban que el respeto verdadero se gana con acciones, no con palabras, y que a veces la influencia más poderosa no proviene de quien hace ruido, sino de quien mantiene la calma mientras todo a su alrededor se tambalea. Mientras la noche se asentaba en Dusty Creek, el joven ranchero comprendió que no solo había pasado la primera prueba física, sino que también estaba aprendiendo una lección más profunda sobre liderazgo, autocontrol y valor, y que los rumores, exagerados o no, sobre Jake y su pasado, eran simplemente un recordatorio de que la verdadera fuerza no necesita demostrar nada, porque se impone por sí sola. El pueblo de Dusty Creek estaba todavía zumbando con los ecos de la primera prueba de Tomás, cuando surgió un nuevo desafío. La calma de la noche era solo aparente. Entre las sombras de las casas de madera, los burladores tramaban su siguiente intento para humillar al joven ranchero. Esta vez, su plan no involucraría toros ni apuestas físicas, sino algo que creían más difícil de resistir: el dinero. «Escuchen», dijo Hank, con una sonrisa astuta y ojos llenos de ambición. «Si Tomás tiene tanto valor como dice, entonces que devuelva la plata que nos deben los prestamistas. El que logre que lo haga se lleva el doble de nuestra apuesta». El reto era claro y perverso. Un prestamista local,
conocido por su carácter severo, había dejado a varios rancheros endeudados, y la suma de dinero en cuestión era considerable. Para los burladores, obligar a Tomás a devolverla significaba humillarlo públicamente ante todo el pueblo, exponiéndolo a la ira del prestamista y a la burla de todos. Nadie esperaba que él pudiera hacerlo, y mucho menos que lo hiciera sin temor o error. Mientras los hombres reían y planificaban, Jake observaba desde su caballo, inmóvil, como si evaluara la situación con la calma de siempre. No intervenía, no daba consejos, no gesticulaba, solo estaba allí, dejando que Tomás enfrentara la presión por sí mismo. Su serenidad era contagiosa. Aquellos que lo veían comenzaban a preguntarse si quizás, solo quizás, Tomás podría superar este desafío también. Tomás respiró hondo. La primera prueba había fortalecido su confianza, pero esta situación era diferente. No había toros ni movimiento físico. Era un desafío de juicio, de diplomacia y de control del miedo ante la presión social. Sin embargo, recordó la lección más importante que había aprendido de Jake. La verdadera fuerza reside en la calma, en evaluar la situación antes de actuar y en mantenerse firme frente a la intimidación. Cuando llegó el momento, Tomás se acercó a la mesa donde se encontraba la plata, la suma considerable que los burladores habían usado para su apuesta. La gente se acercó, curiosa por ver si finalmente se rompería bajo la presión. Los burladores intercambiaron miradas confiadas, seguros de que él titubearía o cometería un error. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Jake, con un gesto tranquilo y sin decir palabra, dejó caer un saco de dinero sobre la mesa frente a Tomás. No era gran cantidad comparada con la deuda, pero suficiente para cambiar la dinámica del desafío. El gesto, silencioso y medido, fue entendido por todos. No se trataba de humillar, sino de dar oportunidad de actuar con dignidad. Tomás sintió un cambio inmediato en su interior. La presión no desapareció, pero ahora tenía un aliado invisible, la confianza de Jake. Avanzó hacia la mesa y, con movimientos seguros, empezó a organizar la plata, a calcular, a pensar en la mejor manera de cumplir con la deuda sin comprometer su integridad. Los burladores, que esperaban ver confusión y pánico, comenzaron a fruncir el ceño. La calma de Tomás era tan firme como la de Jake, y eso empezaba a desarmar su plan. Mientras resolvía el desafío económico, Tomás entendió que este no era un simple ejercicio de matemáticas ni de fuerza física, sino una prueba de resolución y templanza. Cada movimiento suyo, cada decisión tomada con serenidad, demostraba que no necesitaba gritar, amenazar o humillar a otros para imponer su valor. Estaba aprendiendo que el respeto se gana con acciones inteligentes y controladas, no con demostraciones agresivas. La multitud observaba en silencio, admirada. Los rumores sobre Jake, que hasta ahora habían sido apenas palabras, ahora cobraban sentido. La influencia de alguien que se mantiene tranquilo ante la adversidad no solo calma a quienes lo rodean, sino que fortalece a aquellos que están aprendiendo a actuar con dignidad y valor. Cuando finalmente terminó de organizar la plata y saldó la deuda de manera impecable, un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. Tomás no solo había superado el desafío, sino que lo había hecho con elegancia, sin caer en provocaciones ni humillaciones. Incluso los burladores más seguros comenzaron a sentir una punzada de respeto y desconcierto. Aquel joven que habían intentado humillar repetidamente había ganado nuevamente, sin recurrir a la violencia ni al alarde. Jake asintió levemente, como reconociendo el logro. No necesitaba palabras. La lección había sido comprendida. La verdadera fuerza, comprendió Tomás, no consiste en imponerse sobre otros, sino en manejar la presión con serenidad y tomar decisiones con claridad, incluso frente a la provocación más astuta. Esa noche, mientras el polvo se asentaba y las luces de los faroles iluminaban suavemente la plaza, Tomás entendió que su transformación apenas comenzaba. La influencia silenciosa de Jake no solo había cambiado la percepción de los habitantes del pueblo, sino también su propio entendimiento del valor y la confianza. La noche en Dusty Creek se había asentado por completo, y las luces de los faroles colgantes iluminaban tenuemente las calles polvorientas. La plaza, que horas antes había sido escenario de burlas y apuestas, ahora estaba mucho más tranquila. Tomás caminaba lentamente, todavía procesando lo que había ocurrido ese día. Su corazón, aunque cansado, latía con un ritmo firme, distinto al de la ansiedad que lo había acompañado durante meses. Algo dentro de él había cambiado, y necesitaba comprenderlo. Se detuvo frente al corral de toros, ahora silencioso y vacío, y miró el polvo levantado por su paso anterior. Todo parecía igual, pero para Tomás nada era lo mismo.
Recordó las burlas, los gestos despectivos, las palabras que lo habían intentado humillar. Sintió de nuevo el peso de la vergüenza que había cargado en su pecho, pero también un nuevo sentimiento, la conciencia de que había actuado de manera diferente, que había logrado algo que parecía imposible para quienes lo conocían. Mientras reflexionaba, su mente volvió a Jake, el vaquero forastero cuya calma silenciosa había sido la chispa que encendió su propia determinación. Tomás se dio cuenta de que la influencia de Jake no había sido la de un maestro que dicta lecciones, sino la de alguien que simplemente mostraba, con su comportamiento, una forma distinta de enfrentar los desafíos. La calma de Jake, su seguridad inmutable, había enseñado más que cualquier palabra. Había mostrado el poder de la serenidad frente a la provocación. Tomás comprendió que su valor no se medía por la fuerza con que podía gritar o pelear, ni por la rapidez con que reaccionaba a un insulto. El verdadero valor residía en mantenerse firme, en pensar antes de actuar y en no permitir que la presión de los demás dictara su comportamiento. Cada paso que había dado a través del corral de toros, cada movimiento con la plata que Jake había dejado, había sido un pequeño triunfo de esa lección silenciosa. El joven ranchero se sentó en un tronco cercano y dejó que sus pensamientos fluyeran. Recordó cómo, antes de la llegada de Jake, cada situación lo había paralizado. La burla lo dominaba, el miedo lo vencía, y su autoestima estaba constantemente en manos de la opinión de los demás. Ahora, sin embargo, había descubierto algo que parecía simple pero profundo. Podía decidir cómo reaccionar. Podía controlar su miedo y podía demostrar su valor de manera auténtica, sin necesidad de aprobación externa. La reflexión de Tomás también lo llevó a considerar la naturaleza de los burladores. Habían confiado en que podían manipularlo con humillaciones y desafíos, porque creían que la fuerza se medía con ruido y violencia. Pero lo que él había aprendido ese día era que la fuerza silenciosa, la que nace del control interno y de la confianza en uno mismo, era mucho más difícil de romper. Esa comprensión le dio una sensación de poder nuevo y liberador. No necesitaba enfrentarse a cada provocación con miedo o rabia. Podía mantener la compostura y, al hacerlo, invertir la percepción de los demás a su favor. Tomás también reflexionó sobre cómo la influencia de Jake había sido diferente de la de cualquier otra persona que hubiera conocido. No había dado órdenes, ni exigido respeto, ni hecho alarde de su reputación. Solo estaba allí, tranquilo, firme, observando. Y eso era suficiente para que Tomás encontrara dentro de sí mismo la fuerza que necesitaba. Era como si la calma de Jake hubiera sido un espejo, mostrándole lo que podía llegar a ser si aprendía a mantener el control sobre sus emociones y decisiones. Mientras la noche avanzaba y el cielo se llenaba de estrellas, Tomás comprendió algo más. Su transformación no había terminado. Había pasado la primera prueba, había enfrentado la apuesta y había aprendido la lección del silencio y la calma. Pero el camino por delante sería más desafiante. La verdadera medida de su valor no estaría en actos aislados, sino en la consistencia con la que aplicara estas lecciones a cada desafío que surgiera, ya fueran burlas, apuestas o decisiones difíciles en su vida cotidiana. Se levantó del tronco, respiró profundamente y sintió como una sensación de determinación lo llenaba. Por primera vez, no tenía miedo de lo que el pueblo pensara de él. Había aprendido que el respeto, la admiración y la confianza no se exigen. Se ganan con acciones consistentes y con la serenidad para enfrentar incluso las situaciones más difíciles. Tomás sabía que, mientras mantuviera esa calma interior y recordara la lección de Jake, ningún desafío lo haría retroceder. Con el corazón más ligero y la mente clara, caminó hacia su hogar, consciente de que ese día había sido solo el comienzo de una transformación que definiría su futuro. La reflexión no solo le había dado comprensión, sino también la convicción de que, con paciencia, determinación y serenidad, podía cambiar la percepción de los demás y, lo más importante, la suya propia. La mañana siguiente en Dusty Creek amaneció con un aire más fresco, pero la plaza principal seguía siendo el escenario de antiguas tensiones. Los burladores, aún humillados por los eventos del día anterior, no estaban dispuestos a ceder el control fácilmente. Hank, Sam y los demás habían planeado su burla final, un intento más directo y humillante de poner a Tomás nuevamente en evidencia ante toda la comunidad. «Hoy veremos si realmente tiene lo que hay que tener», dijo Hank, ajustándose el sombrero con arrogancia mientras su mirada se clavaba en Tomás. Su sonrisa forzada intentaba esconder la inquietud que aún sentía tras la inesperada valentía del joven. Los burladores reunieron a la multitud en la plaza. Se aseguraron de que cada mirada estuviera fija en Tomás.
esperando ansiosamente un fallo que reafirmara su percepción anterior de él. Pero Tomás no reaccionó con miedo. Recordando la lección de la calma de Jake, mantuvo la espalda recta, la cabeza en alto y la mirada serena. Cada respiración suya estaba controlada, cada movimiento, medido. «Miren, chicos», gritó Sam con tono burlón. «Parece que el cobarde ha olvidado cómo temer. Vamos a recordarle lo que es ser un hombre en Dusty Creek». Los burladores empezaron con insultos velados, buscando provocarlo. Lo señalaron, recordaron sus fracasos pasados y le lanzaron comentarios que habrían hecho retroceder a cualquier otra persona. Pero Tomás permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra sin perder la compostura. Su silencio comenzó a incomodar a los burladores. Lo que antes parecía un blanco fácil, ahora mostraba una fortaleza inesperada. «¿Qué pasa?», preguntó Hank visiblemente irritado. «¿Por qué no reaccionas? ¿Dónde está tu miedo?». Tomás respiró profundamente y dio un paso hacia adelante. No levantó la voz, no lanzó insultos ni gestos amenazantes. Simplemente sostuvo la mirada de sus burladores con firmeza y dignidad. La multitud comenzó a murmurar, sorprendida por la transformación del joven. La burla que antes parecía tan segura de su éxito estaba perdiendo fuerza ante la serenidad de Tomás. En ese momento, la estrategia de los burladores comenzó a desmoronarse. Cada intento de provocación que lanzaban encontraba una barrera invisible. La calma adquirida por Tomás, inspirada en la presencia de Jake, desarmaba sus palabras y acciones. Lo que antes era un espectáculo de humillación, ahora se sentía incómodo para quienes habían planeado la burla. La risa que esperaban obtener se transformó en un silencio nervioso y en miradas de duda. Tomás decidió responder, pero lo hizo de manera sutil y poderosa. Con un gesto tranquilo, indicó a los burladores que sus intentos de humillarlo eran inútiles. No necesitaba palabras altisonantes. Su postura, su mirada y su serenidad comunicaban más que cualquier grito. Los burladores, desconcertados, intercambiaron miradas de incredulidad. Nunca habían enfrentado a alguien que no reaccionara como se esperaba. Al ver la transformación de Tomás, algunos miembros de la multitud comenzaron a cambiar su actitud. Los que antes habían reído, ahora observaban con respeto, y un sentimiento de admiración comenzó a crecer hacia el joven. La lección de Jake, la influencia silenciosa de su calma, se manifestaba ahora en la capacidad de Tomás para enfrentar la burla con dignidad y firmeza. «No puede ser», murmuró Hank incrédulo. «¿Ese chico realmente no se inmuta?». La burla final, planeada como el golpe más humillante, se convirtió en un triunfo silencioso de Tomás. La diferencia entre la reacción de los burladores y la serenidad del joven era tan marcada que la plaza entera parecía sentir el cambio en la dinámica de poder. Lo que había empezado como un juego de burla y humillación había terminado mostrando la verdadera fuerza de quien sabe mantener la calma y actuar con seguridad. Al finalizar, Tomás se retiró lentamente de la plaza, no con orgullo arrogante, sino con dignidad y confianza recién adquirida. La multitud murmuraba, comentando entre ellos la transformación que acababan de presenciar. Los burladores por su parte quedaron en silencio, derrotados no por la fuerza física, sino por la firmeza y el control de alguien que había aprendido a sostenerse frente a la presión. Jake, desde un lado de la plaza, asintió apenas. Su expresión tranquila decía lo que las palabras no podían. Tomás había comprendido la lección más importante de todas y la había aplicado con éxito. La burla final no había logrado derribarlo. Al contrario, había revelado la fuerza interior que ahora lo acompañaría en cada desafío futuro. Esa mañana en Dusty Creek quedó grabada en la memoria del pueblo, no como un día de humillación, sino como el momento en que un joven aprendió que la verdadera fuerza no se mide en gritos ni burlas, sino en la serenidad y el control frente a la adversidad. Los días siguientes en Dusty Creek transcurrieron con cierta calma, pero la reputación de Tomás había cambiado drásticamente. Los burladores habían perdido fuerza, y la admiración silenciosa de los habitantes crecía con cada acción del joven. Sin embargo, la vida en el viejo oeste nunca era tan simple. Los desafíos no desaparecían, solo cambiaban de forma. Esta vez, la prueba no sería contra burlas ni toros, sino contra un ataque directo que pondría a prueba tanto su ingenio como su coraje físico. La defensa del ganado del rancho familiar. El amanecer llegó con un cielo despejado, y Tomás salió temprano a revisar los pastos. Su mirada recorrió los alrededores, evaluando el terreno, los cercos y los animales. La sensación de control que había aprendido bajo la influencia de Jake lo acompañaba en cada movimiento. Ya no sentía miedo ante la idea de enfrentar problemas, sino un enfoque tranquilo y calculador. De repente,
se escucharon ruidos de pasos y relinchos de caballos a distancia. Tomás reconoció la señal inmediatamente. Una banda de forajidos locales, que había estado observando el cambio de reputación del joven, planeaba robar el ganado. No había tiempo para dudas ni titubeos. Era el momento de aplicar todo lo aprendido en las pruebas anteriores. Con pasos silenciosos, Tomás se acercó al cercado donde descansaban las vacas más valiosas. Evaluó la situación con calma, notando cada movimiento de los intrusos desde la distancia. Sus burladores anteriores podrían haber perdido el control ante tal amenaza, pero Tomás había aprendido a mantener la cabeza fría, incluso cuando la presión era extrema. «Esto es diferente», se dijo a sí mismo, respirando profundamente. «No es solo por mí, es por el rancho, por la familia y por todos los que confían en mí». Los forajidos comenzaron a acercarse, confiados en que encontrarían a un joven incapaz de defenderse. Sin embargo, Tomás estaba preparado. Utilizando estrategias simples pero efectivas, comenzó a mover a los animales de manera que bloquearan el avance de los intrusos. Sus acciones eran precisas y calculadas, y cada decisión demostraba la combinación de inteligencia y calma que había desarrollado gracias a la influencia de Jake. Al notar la resistencia organizada del joven, los forajidos empezaron a perder la confianza. No esperaban enfrentar a alguien que no solo reaccionara con coraje, sino que también planeara cada paso con claridad. Tomás no necesitaba armas para imponerse. Su serenidad y conocimiento del terreno le daban ventaja suficiente para controlar la situación. «¡Retrocedan!», gritó uno de los forajidos intentando intimidarlo. «No saben con quién se están metiendo». Tomás no respondió con miedo ni con insultos. En lugar de eso, se mantuvo firme, observando los movimientos de los atacantes y anticipando sus maniobras. Cada paso que daba estaba pensado para proteger el ganado y mantener el control de la situación. La calma que había practicado hasta entonces se convirtió en su arma más poderosa. Los burladores, que habían seguido los eventos a cierta distancia, observaron la escena con asombro. Lo que antes consideraban un joven débil y fácil de humillar, ahora se convertía en un líder capaz de defender lo que era suyo con inteligencia y temple. Incluso Jake, que permanecía montado a cierta distancia, parecía aprobar silenciosamente cada movimiento de Tomás, reconociendo que el joven había internalizado la lección más importante. La verdadera fuerza reside en la serenidad y la acción bien calculada. Tras varios minutos de tensión, los forajidos comenzaron a retirarse, incapaces de superar la organización y el control del joven ranchero. La defensa del ganado había sido exitosa, y Tomás no solo había protegido lo que era importante para él, sino que también había demostrado ante todos que su valor no dependía de la aprobación de otros, ni de la intimidación, ni de la violencia innecesaria. Al final del día, mientras el sol descendía detrás de las colinas, Tomás se quedó observando su rancho. Su respiración era tranquila, su corazón firme. Había enfrentado burlas, desafíos, apuestas y ahora un ataque directo, y había salido victorioso gracias a la calma y a la estrategia. La lección de Jake se había consolidado. La verdadera fuerza no reside en la agresión, sino en la combinación de serenidad, observación y acción decidida. La noticia de la defensa del ganado se extendió rápidamente por Dusty Creek y con ella, el respeto por Tomás alcanzó niveles que ninguno de sus burladores podría revertir fácilmente. Lo que comenzó como humillación y duda se transformó en admiración y confianza. Y mientras la noche caía, el joven ranchero comprendió que cada desafío enfrentado hasta ahora había sido solo el entrenamiento para algo mucho más grande que aún estaba por venir. El amanecer en Dusty Creek trajo consigo un aire de expectación diferente al de cualquier otro día. La plaza central, escenario de burlas, apuestas y desafíos, estaba más concurrida que nunca. La noticia de la defensa del ganado se había extendido como pólvora, y todos querían presenciar cómo la comunidad respondería ante la demostración de valor de Tomás. Lo que antes había sido un pueblo dividido entre burladores y espectadores curiosos, ahora se encontraba en un momento crítico. Era hora de tomar una decisión colectiva sobre quién merecía respeto y liderazgo. Los habitantes comenzaron a reunirse, formando pequeños grupos alrededor de la plaza. Conversaciones susurradas se mezclaban con rumores y especulaciones sobre lo que debería suceder. Algunos recordaban las burlas iniciales y se preguntaban si Tomás realmente merecía la admiración que ahora parecía haber ganado. Otros, especialmente los más observadores, entendían que había algo diferente en el joven ranchero, una calma y firmeza que demostraba que su fuerza no era superficial ni momentánea. «No puedo creerlo», dijo una mujer mayor a su vecino. «Ese muchacho que todos considerábamos un cobarde,
Realmente defendió el ganado sin perder la compostura. Y no solo eso, respondió el hombre, moviendo la cabeza con admiración. Lo hizo con inteligencia, sin pelear inútilmente. La verdadera fuerza está en su control y juicio. Los burladores, por su parte, se encontraban en un estado incómodo. Hank, Sam y los demás habían planeado humillar a Tomás repetidamente, pero cada intento había fallado de manera más notable que el anterior. La primera apuesta, la provocación, la burla final, incluso el desafío económico y la defensa del ganado. Cada evento había demostrado que la estrategia de Tomás era efectiva y que su valor era real. Los hombres comenzaron a sentir que la balanza de poder había cambiado de forma irremediable. «No puede ser», murmuró Hank con el ceño fruncido. «Hemos subestimado a este chico desde el principio». Sam asintió en silencio. No había palabras que pudieran restituir su orgullo herido. La decisión del pueblo no dependía más de ellos. Dependía de la percepción colectiva, y ésta había cambiado por completo gracias a la firmeza, inteligencia y calma de Tomás. El alcalde del pueblo, un hombre mayor y respetado por todos, decidió intervenir. Subió a un pequeño estrado improvisado en la plaza y llamó la atención de la multitud. «Habitantes de Dusty Creek», comenzó con voz firme. «Hoy hemos sido testigos de algo extraordinario. Tomás, un joven que muchos subestimaron, ha enfrentado burlas, desafíos y amenazas con una serenidad y valentía que merecen nuestro reconocimiento. Es hora de decidir si le otorgamos el respeto que ha ganado con sus acciones». Un silencio expectante recorrió la plaza. Cada persona reflexionaba sobre lo que había presenciado. La primera prueba en el corral de toros, la apuesta económica, la burla final y la defensa del ganado. Cada evento demostraba que Tomás había aprendido a sostenerse frente a la presión y a actuar con inteligencia, sin necesidad de gritos, armas o humillaciones. El pueblo comenzó a expresar su veredicto de manera espontánea. Los más jóvenes aplaudían con entusiasmo, mientras los adultos murmuraban palabras de aprobación. Aquellos que inicialmente habían dudado de él, ahora veían con claridad que Tomás no solo había superado las expectativas, sino que también había mostrado cómo la verdadera fuerza y liderazgo se ejercen, con calma, decisión y dignidad. «Tomás», gritaron varios al unísono, «eres digno de respeto». Los burladores, derrotados y sin alternativa, bajaron la mirada. Habían perdido el control de la narrativa que habían intentado imponer desde el principio. Su arrogancia y burla habían sido superadas por la serenidad y la estrategia del joven ranchero. Tomás no solo había ganado la admiración del pueblo, había enseñado una lección sobre el poder de la calma y la determinación frente a la adversidad. Jake, que había observado desde la distancia, asintió ligeramente, satisfecho de ver cómo su influencia silenciosa había ayudado a Tomás a consolidar su posición. No necesitó intervenir. La lección había sido aprendida y aplicada de manera impecable. Esa tarde, Dusty Creek tomó una decisión clara y unánime. Tomás sería reconocido como alguien digno de respeto y confianza. Lo que comenzó como burlas y dudas se transformó en admiración y legitimidad, y la reputación del joven ranchero quedó consolidada para siempre en la memoria del pueblo. Tomás, consciente de todo lo que había aprendido y logrado, sonrió con humildad. No era solo un triunfo personal, era la confirmación de que la calma, la inteligencia y la firmeza podían cambiar incluso la percepción de toda una comunidad. Por primera vez, se sintió verdaderamente seguro de sí mismo, y sabía que los desafíos futuros serían enfrentados con la misma serenidad que lo había llevado hasta ese momento de triunfo. El atardecer en Dusty Creek traía consigo un aire de satisfacción y tranquilidad. La plaza, que había sido escenario de burlas y desafíos, ahora estaba llena de murmullos de respeto y admiración hacia Tomás. La decisión del pueblo de reconocer su valor había consolidado su reputación, pero lo que sucedió a continuación fue algo completamente inesperado. La recompensa que llegaría no sería solo simbólica, sino tangible, y le recordaría que sus acciones podían generar cambios que trascendían la admiración del público. El alcalde, con un semblante solemne, llamó nuevamente la atención de todos y se acercó a Tomás. Entre la multitud se sentía una mezcla de curiosidad y anticipación. ¿Qué podría ofrecerle el pueblo a aquel joven que había desafiado burlas, toros, apuestas y ataques con serenidad y valentía? «Tomás», comenzó el alcalde con voz firme y clara, «hoy has demostrado algo que pocos logran, valentía, inteligencia y control frente a la adversidad. No solo has protegido tu honor y el de tu familia, sino también los bienes y la tranquilidad de Dusty Creek. Por eso,
La comunidad ha decidido recompensarte de una manera especial. La multitud contuvo la respiración. Los burladores, todavía atónitos, miraban sin comprender del todo lo que estaba por suceder. Tomás, con humildad, inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la atención de todos, pero sin anticipar la magnitud de lo que vendría. Como reconocimiento, continuó el alcalde, se te otorga la propiedad de uno de los terrenos más fértiles del rancho comunitario, junto con el ganado que allí se encuentra. Este lugar será tuyo, para que puedas prosperar, demostrar tu liderazgo y seguir mostrando a todos lo que significa la verdadera fuerza. Un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. Nadie esperaba que el valor de Tomás se tradujera en un regalo tan tangible. La recompensa no era solo un reconocimiento simbólico, era un acto que transformaba su vida, un recurso que le permitiría demostrar su valía de manera práctica y construir algo propio con lo que había aprendido. Esto, comenzó Tomás con voz firme pero emocionada. No lo esperaba. Gracias a todos por confiar en mí. Prometo cuidar de este terreno y de los animales, y demostrar que la verdadera fuerza y liderazgo se basan en respeto, responsabilidad y determinación. La multitud estalló en aplausos y vítores. Los burladores, aunque todavía resentidos, no pudieron sino reconocer que Tomás había alcanzado un estatus que ningún intento de humillación podría revertir. La recompensa inesperada consolidaba no solo su posición en la comunidad, sino también la lección de que la valentía y la calma podían generar resultados reales y tangibles. Jake, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, se acercó finalmente. Montado en su caballo negro, su presencia tranquila irradiaba aprobación. No necesitó palabras para expresar lo que pensaba. El joven había aprendido la lección, la había aplicado y ahora disfrutaba de las consecuencias de su determinación y serenidad. Buen trabajo. Tomás, dijo Jake, finalmente rompiendo su silencio. Has demostrado que la fuerza más poderosa no siempre se ve, pero siempre se siente. Tomás asintió, sintiendo cómo la confianza que había cultivado se fortalecía aún más. La recompensa no era solo el terreno o el ganado, era la confirmación de que sus esfuerzos y su autocontrol habían sido reconocidos y valorados. Era un recordatorio de que las acciones coherentes con el carácter propio podían cambiar la percepción de los demás y abrir nuevas oportunidades. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Tomás caminó hacia su nuevo terreno, recorriendo cada rincón con una mezcla de asombro y orgullo silencioso. Los animales pastaban tranquilos, el viento movía suavemente la hierba alta y el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas. Todo parecía decirle que había alcanzado un nuevo comienzo, uno que no dependía de la aprobación de los burladores ni del azar, sino de su propia determinación y serenidad. Mientras caminaba, Tomás recordó cada lección aprendida: la calma frente a la provocación, la firmeza en el corral de toros, la resolución en el desafío económico, la defensa del ganado y la aceptación del pueblo. Cada experiencia había sido un paso hacia algo más grande, y la recompensa inesperada era solo el primer fruto tangible de su transformación. Esa noche, en Dusty Creek, se entendió claramente que la verdadera recompensa no siempre llega de manera inmediata ni de forma obvia. A veces, llega después de demostrar valor, integridad y control, y siempre tiene el poder de cambiar no solo la vida de quien la recibe, sino también la percepción de todos los que lo rodean. Tomás se quedó contemplando el horizonte, consciente de que la verdadera aventura apenas comenzaba. Había ganado respeto, tierra y confianza, pero lo más importante, había aprendido que la calma y la determinación podían convertir cualquier desafío en una oportunidad para crecer y triunfar. Los días posteriores a la recompensa inesperada trajeron un aire de tensión silenciosa a Dusty Creek. Los burladores, humillados repetidamente y ahora observando cómo Tomás prosperaba, no podían aceptar su transformación ni la admiración que había ganado en el pueblo. La calma de Tomás, que antes los había desconcertado, se convirtió ahora en una provocación para ellos. No podían entender cómo alguien tan joven había conquistado respeto y posición sin recurrir a la violencia o la arrogancia. No podemos dejar a que esto continúe, susurró Hank Sam, mientras ambos observaban a Tomás supervisando su nuevo terreno. Si seguimos permitiendo que se haga el líder del pueblo, nuestra autoridad desaparecerá por completo. Sam asintió, aunque con menos convicción. Sabía que todos sus intentos anteriores habían fracasado, pero su orgullo herido y la necesidad de mantener control lo impulsaban a actuar. La decisión estaba tomada. Organizarían un desafío final, uno que pondría a prueba no solo la valentía de Tomás,
sino también su reputación y habilidad para enfrentar la presión extrema. El plan fue simple pero audaz. Organizarían un concurso de habilidad y coraje frente a toda la comunidad. Cada participante debía demostrar su dominio sobre caballos salvajes y su capacidad para controlar situaciones peligrosas. Nadie dudaba de que Tomás sería el centro de atención. La intención de los burladores era humillarlo públicamente de una vez por todas. La plaza se llenó de espectadores desde temprano. Cada habitante quería presenciar lo que se anticipaba como el evento más emocionante de Dusty Creek en años. Los burladores se movían con seguridad, seguros de que la historia se repetiría y Tomás caería ante ellos. Pero lo que no podían prever era cómo la serenidad y confianza adquiridas por el joven cambiarían el resultado por completo. Tomás se preparó con cuidado, recordó cada lección aprendida, la calma frente a la burla, la claridad frente a la presión, la estrategia en la defensa del ganado y la manera de mantener la compostura bajo riesgo. Esta vez, el desafío no era simplemente físico, era la prueba definitiva de su crecimiento interior. Al sonar la señal para comenzar, Tomás montó su caballo con firmeza y seguridad. Mientras los caballos salvajes galopaban y se agitaban, los burladores intentaban anticipar su caída, pero Tomás se movió con precisión, cada acción medida y controlada, mostrando un dominio que iba más allá de la fuerza bruta. Su calma irradiaba confianza, y cada maniobra demostraba que no se dejaba dominar por el miedo ni la presión externa. La multitud, inicialmente expectante, pronto se convirtió en admiradora silenciosa. Cada movimiento de Tomás, cada reacción frente al caballo más rebelde, era una lección de autocontrol y destreza. Los burladores, frustrados y sin recursos, empezaron a perder el control de la narrativa que habían intentado imponer. La burla que planeaban se desvaneció ante la evidencia de que Tomás había superado todos los desafíos con inteligencia y serenidad. Al final del concurso, Tomás no solo había completado las pruebas sin sufrir daños, sino que también había ganado la admiración de todos los presentes. Los burladores, derrotados por la combinación de habilidad, calma y estrategia, no tuvieron más remedio que aceptar su derrota. La confrontación final no fue un choque de fuerza ni de violencia, sino un triunfo del autocontrol, la inteligencia y la determinación. Jake, que había seguido cada movimiento desde la distancia, asintió con satisfacción. Su influencia silenciosa había guiado a Tomás a comprender que la verdadera fuerza no se impone con violencia ni se demuestra con arrogancia. Se manifiesta en la capacidad de mantener la calma, pensar con claridad y actuar con decisión. La comunidad, testigo de la transformación completa de Tomás, se reunió alrededor de él. Los aplausos y vítores eran más que un reconocimiento. Eran la confirmación de que un joven que una vez fue objeto de burlas había alcanzado el respeto y la legitimidad a través de su valentía y serenidad. Esa noche, Dusty Creek celebró más que una victoria personal. Celebró la enseñanza de que la verdadera fuerza se demuestra en la calma frente a la adversidad, en la inteligencia frente al peligro y en la consistencia frente a la presión. Tomás había enfrentado burlas, apuestas, ataques y desafíos físicos, y había salido victorioso no solo en apariencia, sino en esencia. Mientras la luna iluminaba suavemente la plaza, Tomás comprendió que su camino apenas comenzaba. La confrontación final no solo había establecido su liderazgo y respeto, sino que también había consolidado la confianza en sí mismo que le permitiría enfrentar cualquier obstáculo futuro, siempre con la serenidad y determinación que ahora formaban parte de su carácter. La mañana en Dusty Creek amaneció clara, con el sol bañando de luz dorada los campos y la plaza del pueblo. Tras la confrontación final, la reputación de Tomás había alcanzado un punto inquebrantable. Cada habitante del pueblo, desde los más jóvenes hasta los ancianos, había sido testigo de su valentía, calma y determinación. Lo que comenzó como burlas y desafíos ahora se había transformado en respeto, admiración y confianza absoluta. Sin embargo, Tomás sabía que el verdadero triunfo no residía únicamente en lo que los demás pensaban de él, sino en lo que había aprendido sobre sí mismo y sobre la naturaleza del valor. El joven caminaba por la plaza, observando a la gente reunida. Sus burladores, que alguna vez se sintieron dueños del escenario, ahora permanecían callados, conscientes de que habían perdido más que la apuesta. Habían perdido la oportunidad de demostrar control y liderazgo frente a alguien que había actuado con verdadera dignidad. Tomás respiró profundamente, sintiendo una mezcla de orgullo sereno y gratitud hacia aquellos que lo habían guiado indirectamente, especialmente Jake, cuya presencia silenciosa había sido crucial para su transformación. «Nunca pensé que llegaría este día»,
murmuró un anciano granjero a su vecino. «¿Ese muchacho que todos subestimábamos? Ha cambiado completamente nuestra forma de verlo». «Sí», respondió el hombre con una sonrisa. «No solo es valiente, sabe cómo mantener la calma y pensar antes de actuar. Eso es algo que todos deberíamos aprender». Tomás, consciente de las miradas y palabras que lo rodeaban, comprendió que el verdadero triunfo iba más allá de la plaza, más allá de la aprobación del pueblo. Cada desafío que había superado, desde el corral de toros hasta la defensa del ganado, lo había preparado para este momento de claridad y confianza personal. Sabía que su valor no dependía de las burlas ni de la presión externa. Había encontrado la fuerza dentro de sí mismo, y esa fuerza era ahora inquebrantable. Mientras reflexionaba, Jake se acercó lentamente. Montado en su caballo negro, su mirada transmitía reconocimiento y respeto. No necesitó palabras para expresar lo que pensaba. Su simple presencia confirmaba que Tomás había internalizado la lección más importante. La verdadera fuerza se demuestra con calma, decisión y coherencia. «Lo hiciste bien», dijo Jake, finalmente rompiendo el silencio. «No solo superaste los desafíos, sino que aprendiste a mantener tu compostura incluso cuando todo estaba en tu contra. Esa es la marca de alguien que puede liderar y ganarse el respeto de los demás». Tomás asintió, sintiendo cómo la calma y la determinación que había cultivado se fortalecían aún más. Este momento era diferente de cualquier otro logro anterior. Era la consolidación de su transformación personal, el reconocimiento de que había pasado de ser un joven subestimado a alguien capaz de enfrentar cualquier desafío con confianza y dignidad. La comunidad comenzó a acercarse, ofreciendo palabras de felicitación, apretones de manos y sonrisas sinceras. El respeto que habían adquirido hacia Tomás era profundo y genuino. No era un respeto impuesto por miedo ni por fuerza, sino ganado a través de acciones consistentes y coherentes. Cada persona en Dusty Creek comprendió que la lección de la calma y la resolución era más valiosa que cualquier demostración de poder o valentía superficial. Incluso los burladores, aunque aún conscientes de su derrota, comenzaron a aprender de la experiencia. Hank, Sam y los demás observaron en silencio, reconociendo que la arrogancia y las provocaciones no podían vencer a alguien que actuaba con integridad y control. Su respeto, aunque tardío, era sincero. Habían presenciado el triunfo definitivo de Tomás y no podían negarlo. El día avanzó con un aire de celebración tranquila. No hubo fiestas ruidosas ni gestos ostentosos. El triunfo de Tomás era silencioso pero profundo, reflejado en la forma en que caminaba con seguridad, en cómo interactuaba con su comunidad y en la dignidad que irradiaba en cada gesto. Cada mirada que encontraba transmitía respeto y admiración, y cada acción que realizaba confirmaba que su transformación no era pasajera, sino duradera. Al caer la tarde, Tomás se detuvo en lo alto de una pequeña colina que dominaba el rancho y la plaza del pueblo. Observó los campos bañados por el sol, los animales paciendo tranquilos y la vida cotidiana que continuaba, pero ahora con él reconocido como un líder y ejemplo. Sintió una profunda sensación de logro y satisfacción, no por la aprobación externa, sino por haber descubierto y dominado la verdadera naturaleza del valor, la serenidad, la inteligencia y la constancia. Ese día, Dusty Creek comprendió algo más que un triunfo individual. Comprendió que el respeto y la admiración se ganan con acciones conscientes y coherentes, y que la verdadera fuerza no reside en la violencia ni en la arrogancia, sino en la calma y la determinación frente a cualquier adversidad. Tomás había logrado el triunfo definitivo, no solo ante los burladores, sino ante sí mismo, y ese triunfo definiría su futuro en el pueblo y más allá. La mañana en Dusty Creek despertó con un aire fresco y tranquilo. El sol se elevaba lentamente sobre las colinas, iluminando los campos, los cercos y los corrales con una luz dorada que parecía simbolizar la paz recién ganada. Para Tomás, ese día no era simplemente otro amanecer. Era el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno que consolidaba todo lo que había aprendido y logrado en las semanas anteriores. Tras la confrontación final y el triunfo definitivo ante los burladores, la reputación de Tomás en el pueblo había alcanzado un nivel inquebrantable. Pero lo más importante no era lo que los demás pensaban, sino la transformación interior que había experimentado. La calma, la determinación y la inteligencia que había cultivado bajo la influencia silenciosa de Jake se habían convertido en una parte inseparable de su carácter. Ahora, cada acción que tomaba, cada decisión que hacía, llevaba consigo la certeza de alguien que había aprendido a dominar el miedo, la presión
y la incertidumbre. Mientras caminaba por los caminos del rancho, observando sus campos y los animales que pastaban tranquilamente, Tomás reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí, desde el corral de toros hasta la burla final, desde el desafío económico hasta la defensa del ganado. Cada prueba había sido un peldaño hacia este momento. Cada desafío había reforzado no solo su valor, sino su comprensión de lo que significaba ser respetado y admirado. Actuar con integridad, mantener la compostura y demostrar fuerza sin arrogancia. La comunidad lo observaba con respeto y cariño. Los aldeanos se acercaban para saludarlo, compartir palabras de admiración y felicitarlo por sus logros. No había gestos forzados ni aplausos vacíos. Cada expresión de respeto era genuina, nacida de la percepción de que Tomás había actuado con verdadera dignidad y sabiduría. Los burladores, aunque todavía heridos en su orgullo, comenzaron a integrarse silenciosamente en la nueva dinámica del pueblo, reconociendo su derrota y aprendiendo, aunque de manera tardía, la lección de que la fuerza verdadera no se impone. Se demuestra con acciones consistentes y coherentes. Jake, el vaquero que había guiado a Tomás con su influencia silenciosa, permaneció a cierta distancia, observando. Su mirada transmitía aprobación y satisfacción. No había intervenido directamente. Su papel había sido enseñar con el ejemplo, mostrar la calma y la firmeza que Tomás debía adoptar. Ahora podía ver que el joven había internalizado esa lección y la aplicaba con naturalidad en cada movimiento y decisión. «Has llegado lejos, Tomás», dijo Jake, finalmente acercándose. «Pero recuerda, este es solo el comienzo. La vida siempre presentará nuevos desafíos, y la clave está en mantener la calma, pensar con claridad y actuar con determinación, como lo has hecho hasta ahora». Tomás asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de su mentor. No era el final de su viaje, era el inicio de una vida en la que cada decisión se tomaría con madurez, cada desafío se enfrentaría con serenidad, y cada victoria sería fruto de su carácter y no de la suerte o la violencia. Mientras el pueblo seguía con su rutina diaria, Tomás se dedicó a organizar su terreno, supervisar el ganado y planear mejoras que beneficiarían tanto a su propiedad como a la comunidad. Cada acción era una continuación de la transformación que había experimentado. Liderazgo, responsabilidad y respeto eran ahora inseparables de su vida cotidiana. El sol comenzó a descender lentamente, bañando los campos con tonos anaranjados y dorados. Tomás se detuvo en la colina más alta del rancho, observando Dusty Creek en toda su extensión. Respiró profundamente, sintiendo la paz de alguien que ha superado adversidades, ha aprendido lecciones valiosas y ha ganado el respeto de los demás de manera auténtica. Su sonrisa reflejaba satisfacción y serenidad. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, porque su verdadero triunfo estaba en lo que había descubierto sobre sí mismo. El nuevo comienzo de Tomás no era solo una vida de tranquilidad o prosperidad material, sino la consolidación de un carácter fuerte y sereno, capaz de enfrentar cualquier desafío futuro con integridad y confianza. Dusty Creek, testigo de su transformación, había aprendido también que la verdadera fuerza se demuestra con calma, inteligencia y determinación, y que el respeto genuino no se impone, sino que se gana con acciones coherentes y valientes. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar sobre el rancho, Tomás se preparó para descansar, consciente de que su historia había llegado a un punto de equilibrio. Había vencido las burlas, superado desafíos y, lo más importante, se había ganado a sí mismo. Dusty Creek había cambiado, y él también, y en ese cambio residía la promesa de un futuro lleno de respeto, admiración y nuevas oportunidades.